proceso de aprendizaje. Es la actividad mediadora entre el pensamiento y la formación de conceptos, el principal generador de nuevos conocimientos. El ser humano se sirve del habla para numerosos propósitos, como satisfacer demandas y necesidades, socializar, expresar sentimientos, hablar con otras personas, etc. Estas actividades lo hacen parecer algo simple y cotidiano. Sin embargo, el lenguaje es algo muy complejo, donde interactúan diversas actividades mentales. Primero, es necesario reconocer las palabras dentro de una cadena sonora. Después, determinar el significado de cada una de ellas en el contexto de la oración que forman, identificar el nivel de significado o significados de la oración y formular una respuesta. Desde la mitad del siglo XIX, autores provenientes de diferentes disciplinas científicas han estudiado la localización cerebral del lenguaje. El descubrimiento del neurólogo francés Paul de Broca se ha considerado como la piedra angular en la historia de la medicina y las neurociencias. Demostró que la capacidad del lenguaje no era una propiedad del conjunto del cerebro, sino que más bien estaba localizada en una región cerebral restringida. En 1861, Broca publica su trabajo sobre un paciente que padecía trastornos del lenguaje. Le apodaban Señor Tan, porque era la única sílaba que podía pronunciar. Sin embargo, el Señor Tan era capaz de comprender bien lo que se le decía, jugar al ajedrez, leer los diarios y presentar un comportamiento completamente normal. ¿Acaso era uno de tantos enfermos mentales? Broca no lo entiende de esta manera, y al morir su paciente, en 1861, decide practicar una autopsia a su cerebro. De esta forma, descubre en el encéfalo del señor Tan una clara lesión en el hemisferio izquierdo, bajo la tercera circunvolución. Se impone la evidencia. El señor Tan no podía hablar porque la corteza cerebral estaba lastimada en ese sitio preciso y esta región cerebral es la que controla el lenguaje. En 1863, Broca publicó un trabajo que recogía 25 casos parecidos al del señor Tan y concluyó que todos ellos tenían lesionado el hemisferio izquierdo y, en concreto, la tercera circunvolución frontal, región hoy conocida como área de Broca. A partir de ese momento se inicia un nuevo método con influencias localizacionistas que consiste en estudios post-mortem de cerebros dañados. Hoy en día es ampliamente aceptado por los neurólogos que el área de Broca es al menos uno de los dos centros del habla localizados en la superficie lateral del hemisferio izquierdo. El área de Broca está implicada en la generación del lenguaje, controla los músculos de la boca y laringe necesarios para la vocalización. De ahí que la afasia de Broca a veces se le llama afasia motora. El otro centro del habla se llama área de Wernicke. Estudios clínicos han demostrado que las lesiones en esta área provocan la incapacidad de entender el lenguaje. Por lo tanto, el área de Wernicke está implicada en la comprensión del lenguaje. Se localiza más atrás, en el lóbulo temporal superior del hemisferio izquierdo, y está conectada al área de Broca por un haz de fibras nerviosas llamada fascículo superior longitudinal. Los descubrimientos de Broca se encuentran muy relacionados con la educación, ya que desde siempre en este ámbito se han utilizado métodos lingüísticos para cumplir con sus objetivos de instrucción. Cuando un niño presenta algún tipo de alteración del lenguaje, es necesario reconocer que formará parte de una larga secuencia de dificultades que le acompañarán en el transcurso de su desarrollo y que éstas no se solucionan con el paso del tiempo. El niño que no habla bien o no comprende bien el lenguaje del otro tiene las siguientes alternativas: esforzarse para que el otro lo entienda o para entender al otro, o en su caso, no se esfuerza para no quedar en evidencia y opta por quedarse callado. En cualquiera de los casos, se altera el acto comunicativo. Por otro lado, si el niño presenta un lenguaje desorganizado, su representación mediante la escritura también será desorganizada y sucesivamente se presentarán dificultades en la escritura y lectura, implicando el aprendizaje de todas las materias.
el conocimiento se va produciendo de manera lenta y fracturada y su rendimiento se empobrece. Existen muchos casos en los que se presentan dificultades en el lenguaje. En la mayoría de estos se puede comprobar que ha sido la dificultad en el proceso de organización funcional del lenguaje el que ha ido obstaculizando en el transcurso del crecimiento la construcción de nuevos aprendizajes. Investigaciones recientes que tienen como base los descubrimientos del Dr. Paul de Broca permiten la detección precoz y la prevención de un retraso en el desarrollo del lenguaje, así como una oportuna intervención, lo cual representa un gran avance que pretende evitar el fracaso escolar y por consiguiente en otras áreas como la social, emocional, entre otras. Quiero preguntarles a ustedes, el área de Broca, según este video, ¿qué es lo que sale afectado? ¿Qué es lo que se afecta? ¿Sí? ¿Qué es lo que se afecta? ¿Qué es lo que vimos nosotros que estaba afectada en aquella persona que tenía la lesión en el área de Broca? El habla, ¿en qué forma? ¿Cómo? En la expresión. ¿Cómo se llama el señor? El señor que salía ahí. Le decían Tan. ¿Por qué razón le pusieron señor Tan? Era la única palabra que decía Tan. Ahí lo que nosotros podemos ver es que no podía expresar eso. ¿Pero comprendía? Sí comprendía. El área de Broca, cuando se ve afectada, sí comprenden, mas no lo logran expresar. Y en el área de Wernicke, ¿qué pasa? ¿Cómo? No comprenden el lenguaje. Allí se ve afectado tanto expresión como comprensión. Sí, las dos cosas, en el de Wernicke. Ahora, nosotros podemos observar que dentro de lo que es el cerebro, aquí en esta parte, hay un haz de neuronas. Es un haz fuerte de neuronas que podemos, o de nervios, que podemos observar y que se conoce con el nombre de formación reticular. En esa formación reticular, a ver, ¿para qué nos habían dicho a nosotros que servía lo que era la formación reticular? Además de que sirve para una estructura de la información auditiva, visual y táctil, ¿para qué otra cosa se nos explicó a nosotras que servía lo que era la formación reticular? A ver, ¿cortando? ¿En qué está implicada la formación reticular? Cuando hay un proceso de vigilia, ¿sí? Cuando hay un proceso de vigilia, un proceso de atención, ¿sí? Cuando hay un proceso de atención, de vigilia, en ese momento es la formación reticular la que manda esa información, ya sea auditiva, visual y táctil, y es lo que se conoce con el nombre de activación arousal, ¿sí? Quiere decir que cuando el niño escucha, ahí viene mamá, mamá, el niño, lo mismo que ustedes hacen, lo mismo que se les activa a ustedes en el cerebro, cuando emiten la palabra mamá y cuando hablan, lo mismo se le activa al niño cuando las ve a ustedes que están haciendo ese movimiento de labios. Cuando los niños vienen y comienzan a decir mamá, mamá,
ese es un esfuerzo tan grande que es el mismo esfuerzo que ustedes hacen cuando van a hablar. Porque nosotros nos vamos a observar posteriormente en otros videos y en esta clase que cuántas partes y cuántas áreas son activadas con el simple hecho de mover este dedo, con el simple hecho de expresar algo. Son muchos los procesos cerebrales que entran en trabajo. La misma dificultad, el mismo potencial cerebral que se necesita para expresar, para hablar, es el mismo que se ocupa para que los niños aprendan a leer y a escribir. Es complicado para ellos, tanto hablar como la lectura. ¿Por qué? Porque es necesario que haya cierto grado de maduración cerebral. Ese grado de maduración cerebral es necesario e importante cuando ya el niño comienza en lo que es el proceso de lenguaje. Entonces vemos nosotros que la formación reticular está íntimamente relacionado con la información auditiva, visual y táctil y actúa como filtro para facilitar o inhibir la transmisión sensorial. Quiere decir que por medio de la formación reticular es que nosotros podemos en un momento determinado discriminar lo que queremos escuchar. A veces, si estuviéramos aquí y alguien nos estuviera hablando, nosotros perfectamente podemos decir, espérate, o si no decimos nada y estamos atentas, escuchando la información, y aunque el de la panel te estoy preguntando, perdona, pero no te oí, y lo tenía la panel, no te oí, estoy interesada. Eso es algo en donde es la formación reticular la que está relacionada con ello, ¿sí? Filtra la información. Y a la par de la formación reticular está el tálamo, que el tálamo viene a ser prácticamente como el canal de distribución para las diversas partes del cerebro. Él es el que se encarga de distribuirlas, o a un mismo lado del hemisferio, o a partes inferiores o superiores del cerebro, o de un lugar, de un hemisferio a otro. Es el tálamo el que está implicado en eso. Es el canal de distribución. Quiere decir que la formación reticular, el tálamo y el cuerpo calloso vienen a ser otras partes que están implicadas y que forman parte de lo que es el sistema nervioso central, que fue la primera definición con la que yo arranqué. ¿Se recuerdan? Que el sistema nervioso central es lo que es la médula espinal, el cerebro y todos los órganos que están implicados en la formación de este. ¿A cuáles me refiero? Me estoy refiriendo a formación reticular, me estoy refiriendo a tálamo, me estoy refiriendo a cuerpo calloso, ¿sí? A cerebro, al puente, a todas esas partes que forman parte de lo que es el sistema. El tálamo, como les decía, opera como una estación de distribución que dirige la información sensorial hacia las áreas apropiadas del cerebro. Quiere decir que en algunas ocasiones los niños pueden tener problemas de origen auditivo, pero que su problema no sea a nivel de oído, ¿sí? Sino que puede ser a nivel de memoria auditiva y allí de discriminación auditiva. Uy, ¿eso cómo se trabaja? Si es a nivel cerebral, quiere decir que esa parte ha sido afectada. ¿Cómo se trabaja? Mediante ejercicios que vamos a ir viendo y conociendo nosotros. Yo les voy a decir los ejercicios, vamos a trabajar ejercicios
y yo mando también ejercicio como para que ustedes vayan así, ¿verdad? Fíjense a cuántas áreas del cerebro manda la distribución: al hipocampo, a la amígdala, al bulbo olfatorio, al lóbulo frontal, al hipotálamo. O sea, todos estos van mandando a diferentes áreas del cerebro. El cerebro nosotros observamos que para poderlo estudiar lo han dividido en dos partes. El cerebro está dividido en el hemisferio izquierdo. Se centra fundamentalmente en el análisis de la información que recibimos. Por ejemplo, comprensión del lenguaje, lectura, escritura, cálculos matemáticos, control de nuestras conductas. El hemisferio izquierdo. Fíjense, el cerebro aquí ha sido dividido, pero de una manera simétrica. ¿Sí o no? En cuanto a lo que se refiere a lo anatómico, funcional, es simétrico. ¿Sí? Y el hemisferio derecho se especializa en percibir e integrar los elementos nuestros alrededor. Los sintetiza, los organiza y nos permite, por ejemplo, ubicarnos especialmente en un lugar, reconocer caras o entender un mapa. El funcionamiento sensorial motor es contralateral. ¿En qué consiste esto de decir que el funcionamiento es contralateral? ¿En qué consiste? A ver, quiero ir escuchando voces yo. Así es. Contralateral significa que el hemisferio izquierdo participa en el movimiento del derecho y viceversa. En eso consiste la contralateralidad. ¿Y en qué consistirá? Y cuando hablamos de que son simétricos, estamos hablando de qué. ¿En qué dije yo que eran simétricos? ¿En cuanto a qué? Fuerte aquí que levante la mano y que me lo diga. ¿En qué dijimos que los hemisferios cerebrales son simétricos? En cuanto a la anatomía, ¿verdad? En cuanto al anatómico son simétricos. Quiere decir que hay una asimetría. Y ya vamos a ver en qué consiste. La asimetría cerebral consiste en que las funciones especializadas como el lenguaje, el funcionamiento de los hemisferios es asimétrico. ¿Por qué razón será asimétrico? ¿Sí? ¿Por qué será asimétrico? ¿Por qué será asimétrico el funcionamiento del cerebro? En cuanto al lenguaje, dígame. En cuanto al lenguaje. Sí, en cuanto al lenguaje. Bueno, lo que hemos estado viendo que es simétrico en cuanto a anatomía, pero es asimétrico en cuanto a las funciones en cada hemisferio, porque el hemisferio izquierdo es el que controla lo que es el lenguaje, la lectura, y el hemisferio derecho va más relacionado con, dice que percibe e integra elementos, sintetiza y organiza. Así que es asimétrico en cuanto a la función. En cuanto a la comprensión, el hemisferio derecho se refiere más que todo a lo comprensivo, ¿sí? En relación a eso es que se comprende, se analiza y se sintetiza, ¿sí? Que no podemos decir que está dividido, porque no está dividido. De lo contrario, no existiría
existieran haces de fibras blancas cubiertas por una corteza gris que se conoce con el nombre de... Vamos a ver con qué nombre se conoce. Viene a ser como lo que es el tallo cerebral. En el hemisferio derecho está bien implicado aquellas expresiones en cuanto a los movimientos corporales, ¿sí? ¿Creen ustedes que un niño que no tenga lenguaje se puede expresar? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Cómo se expresa? ¿Mediante? Mediante gestos, señas, símbolos, mediante su expresión corporal. En cuanto a lo que a dibujo y a pintura se refiere, en cuanto a música, o sea, hay diversas formas en las cuales nosotros podemos expresar nuestras emociones. Podemos expresar todo aquello que nos gusta, ¿sí? El niño que no tiene lenguaje, al igual lo puede hacer. Entonces, quiere decir que cada hemisferio consta de haces de fibras blancas cubiertas por una corteza de gris de núcleos celulares. Los haces de fibras son de tres tipos: de asociación, de proyección y transversales. Los de asociación, estos se conectan entre sí siempre dentro de lo que es el mismo hemisferio. Eso vienen a ser los haces de fibra. Dentro de lo que es el mismo hemisferio mandan la información. Los de proyección, eso es de una parte del hemisferio inferior hacia una superior y viceversa. Y los transversales son aquellas ramificaciones que se conectan de un hemisferio a otro donde mandan información. Quiere decir que nosotros no podemos decir que está prácticamente separada cada una de las funciones de los hemisferios. No están separados, porque están íntimamente relacionados con haces de fibras que son a nivel transversal. Las fibras de asociación conectan diferentes áreas del mismo hemisferio. Las fibras de proyección conectan la corteza con el tronco del encéfalo y con zonas inferiores. Y las fibras transversales ponen en contacto ambos hemisferios. Esto se conoce con el nombre de cuerpo calloso. Es la transversal más grande que tiene y está conformada por 200 millones de neuronas. Quiere decir que son 200 millones de neuronas las que están uniendo a un hemisferio con el otro. Y son cerca de 200 billones de neuronas las que nosotros tenemos dentro de lo que es el sistema nervioso central. Entonces, el cuerpo calloso es el gran mediador para que pase una información a otra información en cuanto a hemisferio se refiere. Los hemisferios cerebrales y sus funciones. Está el hemisferio izquierdo, en donde lo que nosotros podemos observar están las palabras, causa y efecto, el pensamiento lineal. ¿En qué consiste ese pensamiento lineal? ¿Cuál es el pensamiento lineal? ¿Ah? A ver, ¿quién puede decirme cuáles son los tipos de pensamientos que hay? Hay un pensamiento que se conoce con el nombre de pensamiento lineal, otro con el nombre de pensamiento crítico. ¿Han oído hablar de esos pensamientos?
El pensamiento lineal es aquel que busca causa y efecto, ¿sí? Es aquel pensamiento en donde nosotros preguntamos ¿por qué? ¿Y cuál es la causa de? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Cuál es la causa de la pobreza? Que la causa de la pobreza es que no hay desempleo, que no hay trabajo. Entonces nosotros vamos buscando la causa y el efecto. Ese es el pensamiento lineal. Pero hay otro tipo de pensamientos. Por ejemplo, el pensamiento transversal. Ese pensamiento es aquel que no buscamos nosotros causa y efecto, sino que lo que vamos buscando es relaciones. Ya no estamos hablando de causa y efecto, porque hablar de causa y efecto es un pensamiento muy pequeñito. Tenemos que buscar tener o desarrollar un tipo de relaciones. Hay un pensamiento inductivo, un pensamiento deductivo. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, todo ese tipo, el pensamiento lineal es este. El analítico, el análisis, el cálculo matemático, las leyes, la coordinación derecha, está dentro de esto. El razonamiento, los nombres y la lógica. Eso está implicado en el hemisferio izquierdo. Y tenemos en el derecho, que son las imágenes, lo holístico. Cuando hablamos de holístico nos estamos refiriendo a aquello que no solamente va a ser buscar la causa y el efecto, sino que vamos a buscar lo relacional. El pensamiento lateral, ese pensamiento lateral que nos da a nosotros que podamos en un momento determinado buscar otras soluciones a los problemas, y no solo una solución, sino que conforme a un problema poder ir buscando diferentes opciones como para darle respuesta. La integración, una visión geométrica. Óigame, no es lo mismo una visión unívoca, una visión plana, que una visión geométrica. Hay una gran diferencia. La vida no es unidimensional. La vida es pluridimensional o dimensional. En este caso, una visión geométrica les está diciendo que la vida no es unidimensional, sino que la vida es bidimensional, pluridimensional. Eso es la vida. Música, derecho. Coordinación izquierda, la fantasía, la imaginación. Eso es lo que nosotras tenemos que comenzar a trabajar en un niño, ¿sí? La imaginación, la fantasía. Un niño perfectamente no puede hablar, pero sí podemos, allí es donde vamos a comenzar a trabajar, mediante la fantasía. Quiere decir que para poder nosotros enseñar a hablar a un niño, no necesariamente lo vamos a hacer repitiendo la misma palabra cientos de veces. No, lo vamos a hacer precisamente, vamos a comenzar desde lo motórico, desde la motricidad gruesa, para pasarlo a motricidad fina, y en motricidad fina ir trabajando ya lo que es la fantasía, dibujo, pintura, baile. Quiere decir que, profesoras, el trabajo del lenguaje, el trabajo de lectoescritura tiene que irse a esos niveles, a niveles de párvulo. Sentimientos, que el niño logre expresar qué es lo que siente, cómo se siente, cuáles son sus problemas. Por pequeñito que sean, los niños tienen problemas. Los niños muchas veces absorben el entorno familiar. Y el arte. El arte es dibujar, pintar, crear figuras. Eso es el arte. Entonces aquí vemos
que están relacionados. Las tres funciones básicas cerebrales, hablábamos, es la regulación, que es la responsable del nivel energético y del tono general de la corteza. Al mantener el cerebro en un nivel básico de conciencia y reacción, este proceso realizado en la formación reticular del tronco del encéfalo posibilita la actuación de las otras dos funciones. ¿Sí? Hay una parte que es bien importante que ustedes conozcan a través de lo que es el cerebro. Aquí vamos. Ya vamos entonces tenemos aquí que la primera, la función básica es la de la regulación. Cuando estamos hablando del nivel energético y del tono general de la corteza, nos estamos refiriendo más que todo a lo que hablábamos en un inicio acerca de lo que son los neurotransmisores. Niños que llegan con un problema de insomnio, ¿creen ustedes que pueden tener un nivel energético apropiado? No. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros? Vamos a observar por cómo es la parte emocional del niño. Es bien importante conocer lo que es la parte emocional del niño. Niños que muchas veces lo que tienen es una depresión, pero es de tipo agitada. ¿En qué consiste esa depresión de tipo agitada en el niño? ¿Cómo se manifiesta? ¿Con qué conductas? ¿Cómo? Con agresividad. El niño deprimido por lo general es agresivo, y no solo el niño. Aún nosotras, cuando andamos deprimidas o que hemos tenido problemas, es que no nos pueden ni tocar porque ya estamos... ¿O no? ¿Ah? Sí, y a veces, ay no, es que no se le puede hablar, ¿por qué será? Y solo en algunas ocasiones la persona está deprimida. Entonces la depresión, es que qué mal humor el que se maneja, está deprimida, porque cuando uno está con un tono adecuado, pues todo le da risa, uno está bien contento, uno bromea, la serotonina, pero si no, ¿qué es lo que pasa? Fíjense de que es necesario a veces que nosotros nos demos amor. Y cuando les digo que nos demos amor, que nos consintamos, ¿sí? Una manera de consentirse es a nivel cerebral. Comenzar a buscarse lo bueno que uno hace, o lo bien que se ve, o ustedes aparten cierto dinero, vayan y se compran una cosita, por muy pequeña que sea, consiéntanse. Y pueden también abrazarse, ustedes mismas, abrácense, pueden tocarse, o sea, siéntanse. Eso mismo les pasa a los niños que tienen, más que todo, que padecen de autismo. A estos niños hay que hacerles ciertas caricias, hay que tocarlos, que ellos sientan el roce de manos, no mucho porque no les gusta, pero sí, por lo menos si ya no permite que usted se vaya acercando y van teniendo cierta calidez, ellos prácticamente no logran crear vinculación con muchas personas, a lo sumo una o dos personas, la mamá y la profesora, ¿sí? De allí nadie más. Entonces, pero a esas personas con las que el niño o la niña ha vinculado, pueden perfectamente tocarlo porque no les va a causar amenaza o no les va a causar malestar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Cómo está el nivel energético?
El cerebro se encarga de ello. Al mantener el cerebro en un nivel básico de conciencia y reacción, quiere decir que cuando se está padeciendo de una depresión, no hay muchas veces un nivel de conciencia básico. Si ustedes sabrán de que tanto las personas como los niños se vuelven lentos, ¿sí? El tiempo pasa de una manera lenta, ¿sí o no? Los movimientos de una persona deprimida son lentos y así se siente porque la persona llega a sentirse pesada. Esos son signos de depresión. Un niño lento, un niño que apúrese, guarde los cuadernos y el niño agarra el cuaderno y lo mira. Y de, niño, ya es tarde, ya no vamos, me va a dejar el búho, tengo que ir a hacer esto, lo otro. Y el niño, les cuesta comprender lo que la profesora o la mamá le está diciendo porque los niveles están demasiado bajos, ¿sí? Igual un niño cuando es demasiado impulsivo, que tiene un TDA, que maneja un TDA. ¿Cuáles son los movimientos? Los movimientos de él son tan rápidos que agarran las cosas, las meten y de repente se les olvidó, metió todo pero se le olvidó el bolsón. Se le olvidó. Hay madres de familia que llegan reclamando porque al niño todo se le pierde y yo digo, la profesora, ¿qué hace? Y la pobre profesora a veces con 30, 40 niños en aula y tiene que estarle buscando la sacapunta a la fulanita que la perdió y el menganito que a saber dónde dejó el bolsón y el otro que le robaron el lápiz y otro que ha dado $1 y que a saber que quizás lo perdió, a saber que lo hizo. Entonces, todas esas situaciones, muchas veces el nivel energético de estos niños anda o muy bajo o está bien elevado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que analizar? Bueno, que al que lo tiene muy elevado, que no le den Coca-Cola, que no le den dulces, que no le den chocolates. Pero ¿qué pasa cuando nosotros andamos con un nivel energético bien bajo? Una Coca-Cola, digo yo, que me caería bien, o un cafecito, para que me eleve esto que siento. Eso porque nosotros ya conocimos nuestro cuerpo, ya sabemos cómo es nuestro cerebro, y entonces buscamos recursos de cómo elevarnos. ¿Sí o no? Que yo digo que si saliera a correr, salga a correr, le dicen a un deprimido. El deprimido. Ay, no. Primero tienes que darle algo para levantarle esos ánimos y que pueda levantar un pie y después levantar el otro. La depresión es tan grave que sabían ustedes que hasta el olor cambia. El olor de una persona deprimida cambia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer uno cuando anda con algo de depresión? Pues hay que comprar algo y echárselo, porque de esa manera va matando siquiera, si no de lo contrario, sí, olor a deprimido tiene, diciendo, sí, eso es bien. Entonces, ¿quién es el que está implicado en eso? El cerebro. Entonces, al mantener el cerebro en un nivel básico de conciencia y reacción, el niño puede aprender. Este proceso realizado en la formación reticular del tronco del encéfalo, estado de vigilia. Nosotros nos mantenemos en un estado de vigilia. Váyanse ustedes por alguna zona que sea algo peligroso y que sepan ustedes que asaltan aquí en San Miguel y van a ver cómo la formación reticular se desactiva y está, uy, no, esto yo lo veo peligroso, ¿verdad? ¿O no? Sí, está en un estado de vigilia y eso es necesario, de ansiedad. ¿Esto para qué? Para la corrida, ¿verdad? Para la protección. Presta para correr. Se para uno y dice, yo lo que voy a hacer, dice, es que si aquí me quiere robar, yo aquí ligerito me meto, ¿verdad? Entonces, posibilita la actuación de las otras dos funciones. Esta, la de la regulación, va a posibilitar la función de las otras dos.
procesamiento, esa es la otra función. Localizado en la parte de atrás de la corteza, controla el análisis, la codificación y el almacenamiento de la información. Si nosotros tenemos un tanto desactivada la formación reticular, quiere decir, ya sea por sueño, por somnolencia, por cualquier cosa, se nos va a hacer un poquito difícil que nosotros podamos controlar, podamos analizar, codificar y almacenar la información. En algunas ocasiones nosotros podemos haber tenido una noche donde nos despertamos a las 12, de ahí nos volvimos a despertar a la 1, de ahí nos despertamos a las 3, y ya por último dijimos, ay no, si yo a las 5 me tengo que levantar, y ya me iba quedando dormida a las 5 y de repente sonó el despertador. Imagínense en qué estado podemos ir, y cuando llegamos a nuestro trabajo, cuando se tiene que trabajar en otras cosas, el proceso de análisis va a estar bastante comprometido. Codificar lo que se nos dice. Disculpe, no lo entendí, ¿me lo podría volver a repetir? Sí, ya te lo dije 3 veces, sí, pero yo digo que una carta se me queda, o mejor voy a apuntar lo que usted me dijo. Esa es, no logro codificar la información. ¿Por qué? Ya puede ser por depresión. Lo mismo le pasa a los niños, ¿sí? Niños que han tenido problemas bronquiales, niños que no tienen un buen sueño, les cuesta codificar y almacenar la información. Ay, que el niño tiene problemas de memoria. No, es posible que esté pasando por un estado depresivo, por un estado ansioso. Las ansiedades, otra de las cuestiones o de situaciones que no permiten que la persona pueda codificar muy bien la información. Como por ejemplo, en la ansiedad, ustedes sabrán que en algunas ocasiones la ansiedad no es un estado permanente, sino que son a ciertas horas que se produce la ansiedad. Y esto es para los psicólogos, pero también para los demás. Cuando la madre de familia, cuando ustedes estén levantando el historial clínico, le pregunten, mire, que bien, el niño viene ansioso. Sí, pero no siempre debe ser ansioso. ¿En qué momentos? Y eso ya para cuestiones de adulto, ¿en qué horas o a qué horas le produce el estado de ansiedad? El estado de angustia. Recuerdo una chica, esta era mi hermana, que todos los días el chico la iba a ver a las 3 de la tarde, pero en eso cortaron a las 3 de la tarde. Él iba a ver a las 3 de la tarde, viene y corta. Todos los días a las 3 de la tarde ella veía el reloj y empezaba a llorar. Le había regalado un avestruz y agarraba el avestruz y lloraba y abrazaba el avestruz y empezaba con palpitaciones y empezaba a llorar y a llorar. El estado de ansiedad. Yo estaba pequeñito, no me quedaba viendo. Hoy entiendo lo que le pasaba. Antes decía, esta está loca. Pero hoy sí ya entiendo qué le pasaba. El estado de ansiedad se le generaba a cierta hora. Eso es bien importante saberlo. Es bien importante saber cuando la persona se despierta a ciertas horas. Todos los días me despierto a las 3 de la mañana. Y cuando usted se despierta todos los días a las 3 de la mañana, ¿qué es lo primero que viene a su pensamiento? Eso es lo que le está generando el estado de ansiedad y la angustia. En los niños es que hay que nosotros saber en qué momentos se le genera un estado de ansiedad. Por ejemplo, si es en el colegio o en la escuela, ¿por qué? Si se le genera un estado de ansiedad cuando ya va a entrar la profesora que da matemáticas, o cuando dicen, vaya, ahorita saquen su libro de lectura que yo voy a pedir lección. Ay, ¿por qué no se murió esta
¿Ah? Son situaciones en las cuales el niño no lo sabe expresar, pero sí lo siente y lo manifiesta. Y es a una de adulta la que tiene que observar, sentarse, platicar con el niño de muchas cosas, contarle lo que a uno le ha pasado, contarle más o menos que a un niño, fíjate que le pasa, a ti no te pasa eso. Y el niño, ustedes van a contar una historia similar a lo que están creyendo o observando en el niño. ¿Y no te ha pasado a ti eso? Sí, fíjese que a mí me pasa cuando esto, ahí ya sacó información. Entonces, esto, si nosotros observamos, tenemos que ir haciendo una observación, porque se puede dar ese problema que es bien importante y que forma parte del funcionamiento cerebral. Está compuesta de regiones muy especializadas dedicadas al procesamiento de los estímulos sensoriales de carácter óptico, acústico y olfativo. Y cada estímulo se combina con los demás datos sensoriales para ser analizados y obtener una síntesis. Todo pensamiento nos lleva a sintetizar lo que nosotros estamos. Por ejemplo, cuando ustedes se les preguntan ya al final, ¿y de qué trató lo que eran bases anatómicas? Ustedes, si prestaron atención, van a lograr sintetizar y no van a empezar a repetir todo de un solo, pero sí van a poder decir, trata de esto y esto, van a puntualizar. Eso es lo que se necesita en todo proceso cognitivo. ¿Sí? Y la función de formulación. La función de formulación que está localizado en el lóbulo frontal. Es el responsable de la elaboración de objetivos y programas de conducta. Esta función regula la atención y la concentración. Sirve para planificar, aunque no para activar conductas motrices. Vale, después que nosotros hemos sintetizado el pensamiento, tenemos que tener la tercera etapa, o sea, la función de formulación, que es donde nosotros ya creamos, ¿sí? Es donde nosotros elaboramos, creamos, ya hay un pensamiento creativo. Si nosotros solamente nos quedamos a estos niveles de escuchar, de sintetizar, pero no de crear, no hemos logrado llegar a finalizar todo un proceso de aprendizaje. Por eso, si ustedes observan, hoy se nos pide, o ustedes piden y exigen, y es lo importante, que dicen, pero es que mire, aquí solo es la parte teórica la que le están dando a uno. Y él tiene razón cuando uno va a un diplomado y solo le avientan y le avientan y le avientan y le avientan información, y al final uno esperando lo final y no salió nada. Pues sí, dicen, pero no me dijeron cuál es el material, cuáles son los instrumentos a aplicar, no me dijeron cómo voy a trabajar cierto tipo de dificultades. No me han dicho cómo puede ser una clase de 45 minutos en la que yo voy a hacer que el trabajo del niño sea dinámico y que se encante y diga, yo quiero ir nuevamente donde la que me da terapia de lenguaje. Y ahí tienen toda la razón del mundo. Porque si solamente se les da la información, mas no se les dice cómo elaborar las cosas, no se ha hecho nada. Porque no logramos concluir y no logramos terminar todo lo que debe de estar implicado en un proceso. ¿Sí? Entonces, este diplomado se trata de eso. Se da teórico, pero también se da práctico. Se da información aquí y se les envía información. Para que de esa manera el conocimiento pues sea holístico. Recuerdo que cuando yo llevé el diplomado en lenguaje,
yo me quedé como aquellas películas donde uno dice ¡tan! Y finaliza, ¿y en qué terminó esto? Y esto con cantidad de información. Es cuando se empieza a poner en práctica y uno dice, no, yo voy a ver de dónde le meto el colmillo a esto, porque aquí no veo yo por dónde poder entrar, y comenzar a trabajar y empezar a ver caso por caso y empezar a ver cómo lo puedo ordenar y reorganizar. Claro, esa forma o ese método con el cual yo enseñé tenía un propósito, y es que con este método del constructivismo, en donde cada uno construye de acuerdo a sus presaberes, así tendría que ser, ¿sí? Pero considero que si se les dice a ustedes, se les va diciendo que se les da un modelo, se hace mucho más fácil, o se facilita la situación de que dice uno, bueno, así se hace de esta manera y así se hace de esta otra. Quiere decir que aquí me han dado una gama de información en donde yo ya puedo empezar a trabajar. Esto viene a ser como que se les da, como que les digo yo, aquí está esta mesa en donde hay de todo tipo de cosas que le van a poner, le pueden poner ustedes a las carnes, a los vegetales, a las verduras, si quieren hacer sopa, si quieren hacer carne, si quieren de diferente tipo, y aquí están todas las carnes. Y entonces ustedes aprendan a cómo van a ir combinando. Entonces se da material como para que después ustedes, habiéndoles dado y proporcionado cómo se hace algo, ustedes ya puedan empezar a hacer un tipo de combinaciones en donde les va a ir quedando muy bien sazonada la comida. Entonces, esa función de formulación son las tres funciones principales del cerebro, ¿sí? Pero aquí hablábamos, y ahí nos vamos a ir sobre lo que es el esquema de la corteza motora. Vamos a ir para... En esta parte de aquí podemos encontrar nosotros lo que es la corteza motora. Y cuando hablamos de corteza motora, estamos hablando de todos aquellos movimientos de nuestro cuerpo, aquellos de motricidad gruesa y aquellos de motricidad fina, ¿sí? A nivel de las neuropsicología, se ha hecho una representación y esta representación es un esquema de la corteza motora. ¿Se recuerdan ustedes de lo que es el homúnculo? ¿El homúnculo cerebral? ¿No? ¿No lo vieron en psicología? En neurofisiología se ve. ¿Alguien? No importa, hoy lo vamos a ver, porque es bien importante saber lo del homúnculo y lo de la neuro. Este es un esquema de la corteza motora. Prácticamente viene a ser un haz en el cerebro que está relacionado con los movimientos de nuestro cuerpo. Esta es la corteza. Y lo que podemos observar es que la mayor parte de la corteza motora
donde están los movimientos del dedo, de la mano, de la lengua, todo lo que es la cara, los movimientos oculares, los de los labios, es donde hay mayor participación de la corteza motora. Quiere decir que la menor participación de la corteza motora es el tronco. Allí es donde hay menos participación. Miren, de allí en lo que es cuello, cara, manos, pies, allí es donde hay mayor participación y hay más espacio en donde la corteza motora está implicada. Vamos a ver y les voy a poner un video con relación a ello para que lo observen. Una parte del tejido cerebral en esta superficie inferior dedica toda su atención al pie derecho, mientras que otras partes se encargan de otros lugares del cuerpo. Las áreas del cerebro que se encargan de las áreas sensoriales de diferentes partes del cuerpo hacen un mapa bastante interesante en una franja de corteza que corre a través del cerebro. Esta sección cruzada del cerebro muestra con mayor detalle dónde llegan los mensajes del pie, y las otras partes de la superficie corporal también envían sus mensajes a esta área, pero se diseminan a un lado del cerebro para que cada miembro u órgano envíe sus mensajes sensoriales a su propio sector del cerebro. Aunque nos parezca familiar, este mapa del cuerpo humano no es como cualquiera que conocemos. Esta versión tridimensional hace las diferencias más dramáticas. El tamaño de cualquier parte de este modelo refleja la cantidad de tejido cerebral necesario para encargarse de esa parte del cuerpo. Realmente solo es una forma de ilustrar cómo ve nuestro cerebro al cuerpo. Las partes del cuerpo que dan más trabajo a nuestro cerebro son mostradas como las más grandes en este modelo. Es por eso que las manos, por ejemplo, están muy grandes. Están entre las áreas más sensibles de nuestra piel, y así sus mensajes sensoriales necesitan muchas células cerebrales para manejarlas. Nuestros labios también proporcionan mucho trabajo al cerebro. Por otra parte, la figura tiene una espalda bastante estrecha, reflejando el hecho de que la espalda no siempre envía mensajes importantes al cerebro y por lo tanto no necesita muchas células cerebrales para tratar las sensaciones. Mensajes sensoriales de todo el cuerpo llegan hasta el área de la corteza sensorial que corresponde a la franja de cerebro en el lado izquierdo de este surco. A la derecha se encuentra el área que se encarga de los movimientos que hacemos con cada músculo del cuerpo. Esta franja del cerebro se encarga de nuestras sensaciones y movimientos. Corren por un costado en la parte superior del cerebro y bajan hasta el surco central. El área que se encarga de los movimientos también está visible como un mapa del cuerpo. Cuando el piloto decidió mover sus manos o sus pies, un mensaje nervioso salió de aquí, y cada vez que decidimos mover nuestro músculo voluntario, el mensaje nervioso sale de alguna parte de esta franja del cerebro. Para cada músculo del cuerpo hay un grupo de células cerebrales que se ocupan de su movimiento. Aunque este hombre sea bastante parecido al hombre sensorial, este tiene ciertas diferencias importantes. Aquí está representada la cantidad de células nerviosas motoras que se encargan de la precisión de los movimientos. Así que las manos, que pueden hacer movimientos muy precisos, son muy grandes. Los músculos de la boca también requieren mucho tejido cerebral, porque necesitamos controlarlos con mucha precisión para emitir los sonidos del habla. Por otra parte, los genitales son más pequeños, porque están más preocupados en sentir que en una acción muscular. Así que estas criaturas tridimensionales están sepultadas en nuestro cerebro. No encienda.
si ustedes se fijan, lo que son los genitales, no, por eso no piensan, sino que están más preocupados en sentir que en pensar. Luego son bien pequeños. Sin embargo, lo que es la parte del lenguaje es donde hay mayor funcionamiento de la corteza cerebral. Vamos a ver otros. Que no vimos porque la formación reticular se localiza. La formación reticular se localiza. La formación reticular se localiza en el interior del bulbo raquídeo y del mesencéfalo, y se trata de una red de fibras y de cuerpos celulares. La formación reticular influye en los mensajes que entran y salen del cerebro, dando prioridad a algunos y excluyendo a otros. Como resultado, la formación reticular influye en la atención. Estas estructuras alcanzan su madurez plena en la adolescencia, razón por la cual los niños tienen periodos tan cortos de atención. También modifica las órdenes que se dirigen al cuerpo, afectando el tono muscular, la postura y los movimientos de ojos, rostro, cabeza, cuerpo y miembro. Asimismo, controla los reflejos que intervienen al respirar, estornudar, toser y vomitar. Otra función importante de la formación reticular es mantenerlos vigilantes, alertas y despiertos. Los mensajes provenientes de los órganos sensoriales se ramifican en una parte de la formación reticular llamada sistema reticular activador, el cual bombardea la corteza con estimulación, manteniéndola activa y alerta. Por ejemplo, suponga que un conductor somnoliento toma una curva y de repente ve un venado frente a él, de inmediato se despabila y pisa el freno. Este individuo debe agradecerle a su sistema reticular activador, que ha despertado su cerebro y ha evitado un accidente. Entre otras funciones importantes de la formación reticular encontramos el control del músculo esquelético, que es importante en el control de los músculos de la expresión facial cuando se le asocia con la emoción. Por ejemplo, cuando una persona sonríe o se ríe en respuesta a una broma, el control motor es ejercido por la formación reticular a ambos lados del encéfalo. También se encarga del control de las sensaciones somáticas y viscerales. En virtud de su ubicación central en el eje cerebromedular, la formación reticular puede influir en todas las vías ascendentes que se dirigen a niveles supraespinales. La influencia puede ser facilitadora o inhibidora. En particular, puede desempeñar un papel clave en el mecanismo de la compuesta para el control de la percepción del dolor. Entre otras funciones se encuentra el control del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso endocrino, las influencias sobre los relojes biológicos y el sistema activador reticular que mencioné anteriormente. A continuación les hablaremos un poco acerca del sistema límbico. El concepto actual del sistema límbico se centra pues en el núcleo amigdalino y la formación hipocampal, junto a los complejos y múltiples circuitos nerviosos que involucran a otras formaciones troncoencefálicas, diencefálicas y corticales. Las formaciones límbicas integran información extero o interoceptiva, siendo esenciales para el mantenimiento de la estabilidad emocional, el aprendizaje y la memoria. La corteza cerebral asociativa y especialmente la corteza prefrontal desempeña un papel esencial en los circuitos límbicos. Las inferencias de estos centros sobre la corteza prefrontal añadirían el componente emocional a esta región cortical involucrada en el control del comportamiento. El núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino o amígdala cerebral es una formación localizada en proximidad con el vértice del lóbulo temporal, inmediatamente por delante de la terminación del asta temporal del ventrículo lateral. En otro tiempo se le consideró una parte de los ganglios basales, concepto que hoy no se mantiene. El núcleo amigdalino recibe una información sensorial variada, entre las que destaca la olfatoria, esta que llega fundamentalmente a la porción corticomedial.
Procede directamente del bulbo olfatorio y también de la vecina corteza olfatoria primaria. Además, la amígdala recibe proyecciones abundantes procedentes de áreas neocorticales, frontales y temporales del hipotálamo, y también desde diversas formaciones nucleares autonómicas troncoencefálicas. Desde un punto de vista funcional, la amígdala parece participar en la integración de la variada información sensorial con la esfera autonómica y endocrina, traducida en unas respuestas de autoconservación de la esfera sexual, alimentaria, de agresividad y, en definitiva, con el comportamiento emocional. El hipocampo constituye un área de aquilcorteza que con el desarrollo se ve desplazada y en gran parte va a quedar oculta en la cara medial del lóbulo temporal, localizándose y formando parte del suelo del asta temporal del ventrículo lateral. Desde un punto de vista estructural, esta región arquicortical consta solo de 3 capas: molecular, intermedia y polimorfa. A la formación hipocampal le llegan proyecciones de diversos orígenes, en su inmensa mayoría tras hacer estación previa en las regiones vecinas neocortical, que corresponde a la circunvolución parahipocampal, conectada en doble sentido con la formación hipocampal. A esta puerta de entrada de la información hipocampal llegan proyecciones procedentes de la mayor parte del neocórtex. Las referencias de la formación hipocampal van a utilizar precisamente esta vía, el fornix, para acceder a los núcleos mamilares hipotalámicos, núcleos septales y corteza cerebral frontal del área subcallosa. Lo importante aquí es ver cómo todo esto, todas estas partes del cerebro están íntimamente relacionadas con lo que son los haces transversales, los de asociación y los de coordinación. Eso es lo importante aquí, cómo los haces están íntimamente relacionados. Les estoy poniendo los videos porque realmente no los había colocado en su momento. En esta lo que es la atención y el proceso cognitivo, y luego vamos a ver lo que son la función de las emociones, porque es importante también conocerlo. Frases como prestar atención y llamar la atención. Nos estamos refiriendo a una función cognitiva sumamente compleja. ¿A qué se llama atención selectiva? ¿Cambia la atención a lo largo de nuestras vidas? ¿Existen condiciones en las cuales nuestra atención se ve disminuida? ¿La atención puede mejorarse? ¿Es más difícil para el cerebro adulto entrenar la atención? Este es un ejemplo claro de atención selectiva. Usted tiene diferentes palabras en diferentes colores y el color no coincide con la palabra. Usted tiene que decir el nombre del color y no de las palabras. Para eso tiene que inhibir, que frenar cierto estímulo para procesar y concentrarse en otro. Este es el proceso cerebral de atención selectiva. El cerebro es una masa de 100.000 millones de células nerviosas combinadas. Ellas generan suficiente electricidad para mantener una bombilla alumbrando todo un día. Las células se comunican empleando impulsos eléctricos. Cada impulso es un diminuto fragmento de pensamiento o memoria.
Cuando oímos una nueva palabra, nuestros oídos convierten el sonido en impulsos eléctricos en nuestros cerebros. El cerebro puede aprender porque las conexiones entre las células cerebrales no son permanentes. El cerebro se reconecta a sí mismo. Las células nerviosas envían zarcillos, llamados axones, que forman constantemente nuevas conexiones. Las células se encuentran en un espacio diminuto llamado una sinapsis. Sustancias químicas salvan el espacio para permitir que el impulso continúe en la cadena. Las conexiones nuevas forman un patrón, una nueva memoria. Aprendemos haciendo nuevas conexiones entre las células cerebrales y luego reforzándolas mediante la repetición. Cuanto más intenso es el reforzamiento, tanto más probable que la memoria se fije. Cuando alguien nos pide recordar esa memoria, el mismo patrón de axones se activa y la memoria vuelve a la vida. Nuestro cerebro responde enviando mensajes a los nervios que accionan los músculos de nuestros brazos. Levantamos nuestra mano. En la niñez, nuestros cerebros tienen preferencia por aprender y ellos están creciendo rápido. El crecimiento rápido permite a nuestros cerebros formar fácilmente nuevas conexiones. Con este video se queda bien comprendido, ¿verdad? Lo que es el proceso sináptico y cómo las conexiones no son fijas, sino que están en constante cambio de acuerdo a cómo nosotros estimulemos el cerebro. Y en ese momento que estimulamos el cerebro de un niño, lo que estamos ayudándole a ese otro paso más, que es la maduración cerebral. Prestar atención parece un simple acto de disciplina. Pero muchas cosas suceden en nuestro cerebro cuando de toda la información que nos llega a los sentidos solo le hacemos caso a una. Cosas que solo ahora se empiezan a averiguar. Hay quien ha calculado que cada día consumimos 34 gigabytes de información. Pantallas, sonidos, personas, recuerdos, anuncios... Todos compiten por la atención de nuestro cerebro, uno de nuestros bienes más preciados y escasos. La atención es como el dinero, un recurso limitado. 24 horas al día y un cerebro no dan para más. Por eso la atención se estudia científicamente, para entender qué nos distrae y cómo podemos evitarlo, para ayudar a quienes sufren déficits de atención, para que ir a clase deje de ser un tostón y para que aprendamos a tener una vida menos dispersa. Para todo esto hay que investigar qué pasa dentro de nuestro cerebro. Y una manera original y efectiva de hacerlo es estudiando a los magos, unos auténticos ases en engañarnos manipulando nuestra atención. ¿Qué saben los magos del cerebro? ¿Cómo la ciencia se acerca a ellos para averiguar cómo somos? Se lo preguntamos a Susana Martínez Conde, neurobióloga y directora del Laboratorio de Neurociencia Visual del Instituto Neurológico Barrow de Phoenix en Estados Unidos.
Susana ha trabajado con magos en su laboratorio para entender el fundamento científico de los trucos que los ilusionistas han usado durante años de forma intuitiva. En el tema de la atención, la ciencia va un paso por detrás de la magia. Susana nos explica por qué pasan cosas como esta. Prestad atención, ¿cuántos pases hace el equipo de radio? Susana, el vídeo que acabamos de ver, muy famoso en internet, pero ¿nos explicas un poco cómo funciona? Este es un fenómeno que le llamamos en neurociencia cognitiva el fenómeno de la ceguera por desatención. Es decir, somos ciegos a aquellas cosas a las que no le prestamos atención. Únicamente percibimos una parte ínfima de la información que entra por los ojos. En el caso concreto de este vídeo, el hecho de tener que estar contando los pases centra la atención en una tarea complicada que hace que se obvien cosas que deberían ser muy llamativas, como que se pase un oso por el centro de la pantalla. Es muy común que se nos pasen cosas desapercibidas. Es muy común. Tú has trabajado con magos. ¿Por qué alguien que se dedica a estudiar el cerebro se interesa por el trabajo de los magos? Pues los magos son los grandes artistas de la manipulación, de la atención y de la consciencia, y esto lo hacen todas las noches en el escenario ante cientos de personas, así como hemos visto que el ejemplo del vídeo con el oso solo funciona una vez. Cuando ya se sabe que hay un oso, ya siempre lo ves. En el caso de los magos, noche tras noche, con espectadores, además en condiciones de desventaja, porque el espectador, al contrario que en el vídeo, que no sabes que hay truco de principio, tú vas a un espectáculo de magia, compras tu entrada y sabes que va a haber truco, y de hecho el espectador intenta descubrir cuáles pueden ser los métodos del mago. ¿Somos ciegos a muchas cosas? A muchas. Hay un grupo de investigadores suecos que han desarrollado un nuevo paradigma que le llaman la ceguera a la elección, por el cual quieren decir que somos ciegos a los resultados de nuestras elecciones. Han hecho un experimento en el que presentan dos fotografías a sujetos en el laboratorio y les piden que escojan de estas dos fotos de dos personas cuál les parece más atractiva. Entonces el sujeto señala la fotografía que le parece más atractiva y ahora el experimentador les da la vuelta así, las pone boca abajo y le pide al sujeto que agarre la que acaba de escoger. El sujeto lo hace así, pero lo que no sabe es que los investigadores han aprendido un truco de magia que les permite haber cambiado las cartas, por lo cual ahora al escoger la que cree haber elegido, en realidad agarra la contraria. Y en muchísimos casos no se dan cuenta de que ha habido cambio, pero lo que es aún más interesante es que cuando el investigador pregunta, bueno, ¿y usted por qué motivo esta fotografía le parece más atractiva que la otra? Ahora el sujeto se pone a confabular las razones que le han llevado a esa elección, que en realidad no es su elección, pero por ejemplo dirá, pues porque me gustan mucho los pendientes que lleva puestos, cuando en realidad la fotografía que había escogido no llevaba pendientes. Entonces esto da que pensar que en la vida diaria puede que no existan decisiones incorrectas, porque sea decidir pareja, trabajo, a quién votar en las elecciones, parece que una vez que nos decidimos o creemos habernos decidido y tomamos la elección, entonces ya la justificamos y vamos encauzados. ¿Y los magos se aprovechan de esta ceguera a la elección para hacernos elegir la carta que ellos quieren? Los magos tienen un concepto que le llaman el forzaje, y esto se refiere simplemente al hecho de que el espectador a veces cree tener toda una serie de elecciones a su alcance y, sin embargo, las elecciones pueden ser muy restringidas o incluso puede haber una única elección, en realidad, que es la que dictamina el mago por una serie de técnicas. En tus estudios con magos, ¿cuál es el truco que más te ha sorprendido o el mago que más te ha sorprendido? Hay muchos, pero un mago que me gusta mucho es Juan Tamariz. Juan Tamariz es un gran maestro, artista y pensador sobre la magia, y en los aspectos psicológicos de la manipulación de la atención, las claves sociales de la atención son muy interesantes. Luego, por otro lado, un truco que me gusta mucho es un truco de Penn and Teller. Son dos magos americanos que hacen un juego que es un juego muy tradicional, el de
los cubiletes y las bolitas que hacen los trileros también, y ellos lo hacen con unos vasos de plástico transparentes. Es decir, en teoría debería de saber exactamente cuándo meten la bolita dentro del vaso y cuándo la sacan, pero sin embargo manipulan la atención tan bien y hacen el juego de una manera tan perfecta que aún así es dificilísimo con los vasos transparentes. ¿Qué es lo que te gustaría descubrir con ellos? Hay un experimento que estamos llevando a cabo en estos momentos con Apollo Robbins, que su especialidad es carterista, y él nos sugirió que investigásemos dos tipos de movimiento que utilizan los magos, que es un movimiento curvilíneo y un movimiento rectilíneo. Y a él le parecía que el movimiento curvilíneo podía hacer que el espectador centrase la atención a lo largo de la trayectoria del movimiento, mientras que en el movimiento rectilíneo la atención se concentra solo en el principio y en el fin. Y ahora en el laboratorio hemos recogido evidencia experimental de que la intuición de este mago es correcta. Susana, ¿los ordenadores pueden hacer dos cosas a la vez? ¿Nuestro cerebro también? ¿Somos multitarea? No, lamentablemente no. Podemos hacer dos cosas a la vez, pero no las hacemos igual de bien que si hacemos una sola cosa. Por eso es mala idea el estar hablando por teléfono en coche, incluso si es un teléfono de manos libres. Las cosas que nos llegan a los ojos no son las cosas que vemos, ¿no? No, lo que nos llega a los ojos es la primerísima área de procesamiento visual, que es la retina, pero nuestro cerebro tiene más de 2 docenas de áreas dedicadas a procesamiento de la información visual. Nuestra experiencia consciente es el resultado de procesamiento a niveles mucho más superiores que los que tienen lugar dentro del ojo. ¿Qué relación hay entre atención y memoria? Porque hay gente que recuerda algunas cosas y otras no. Por ejemplo, porque recordamos aquello que nos interesa. Es decir, aquello que le prestamos atención va a ser más fácil que se recuerde en el futuro. Y esto es algo que los magos aprovechan en sus juegos. Al mago no le interesa solamente que el método no se perciba en el momento del truco, sino que luego el espectador no pueda reconstruirlo más adelante cuando se sienta a pensar en su casa cómo lo ha hecho, qué técnica ha podido aplicar. Entonces lo que hace el mago